Entramos a nuestra entrevista central de este día jueves. Gadis Corporán es diputado del Partido de la Liberación Dominicana y está con nosotros. Bienvenido, Gadis. Gracias, hermanos, por la oportunidad de estar acá con ustedes. Muy buenos días a todo el país. Y nada, aquí estamos en Despierta RD, ¿verdad? Para nutrir a la población. Diputado, a la entrada no lo revisaron usted allá abajo. Sí, siempre. Siempre. Sí, aquí siempre revisan a uno la entrada. Los otros días dijo que tú es que esté en la frontera que se arme. ¡Pam, pam, pam! Aquí de hecho hay un detector de metal a la entrada. Sí, pero mire, usted sigue con ese criterio. Usted como que dijo porque eso el así. problema sigue en Haití. Sí, si supieran que la declaración nuestra fue motivada porque justamente el gobierno dominicano, las Fuerzas Armadas, tardaron mucho en sellar la frontera. Todavía eran las 10:30 de la mañana, que a esa hora fue que los periodistas que cubren la fuente del Congreso nos entrevistaron y no había llegado todavía las tropas de refuerzos a la frontera. Y nosotros que vivimos en la frontera sabemos la realidad que vive el vecino país de Haití, nuestros hermanos haitianos, más que ustedes que viven aquí en la urbe, porque estamos allá en permanente contacto con los haitianos. De hecho, en Haití existen 23 bandas armadas que son las que controlan Haití. Y eso lo sabe hasta los organismos internacionales. Entonces, esas bandas armadas, perdón, diputado, esas bandas armadas son dirigidas por las 6 o 7 familias que dirigen Haití. Se presume que son financiadas al mejor postor, pero lo cierto es que de hecho la industria del secuestro en Haití se ha aumentado a niveles alarmantes, a tal punto que ellos mismos ya se están secuestrando. Lo común antes era ver que un dominicano fuera un chofer de transporte público, algún empresario que pasaba al vecino país, se le secuestraba, se pedía un rescate y luego entonces eran liberados. De hecho, algunos periodistas han sido objeto de ese tipo de situación, pero ya ellos mismos se están secuestrando. Pero curiosamente, después de la muerte del presidente no ha habido un secuestro. Curiosamente. Pero sin embargo, cuando pasa el magnicidio, todo el mundo imaginó lo peor. O sea, a la 1 de la mañana lo matan, uno se levanta temprano, lo asesinan, ¿verdad? Sucede el hecho. ¿Y qué tú piensas levantarte? Pero espérate, matar al presidente de un país, eso no es cualquier hecho. No. Entonces, por eso el llamado a la población, y de hecho, nosotros estamos convencidos de que en República Dominicana todavía no hay las garantías necesarias para que la gente de hecho se desarme. Hay un plan que entiendo que en el fondo es benigno, el plan que tiene el Ministerio de Interior y Policía, pero en la actual coyuntura es infuncional, porque los niveles de inseguridad que existen en la actualidad no es verdad que van a hacer que un dominicano entregue sus armas. Ahora, yo sí entiendo que la policía debe entonces sí hacer los cateos necesarios, los descensos necesarios en las bandas organizadas que existen en el país. Porque la policía sabe quién atraca. La policía sabe en el Máximo Gómez quién atraca. La policía sabe quién atraca en los kilómetros. Entonces, yo entiendo que debe iniciarse, ¿verdad?, por las personas que delinquen, que de hecho hay base de datos. El delincuente de República Dominicana es reincidente. Pero, perdón, Cristian, para sustentar esta parte de que dice el diputado, el gestor de toda esta política estratégica de desarme de la población es el Ministerio de Interior. Correcto. La ejecuta, la táctica la ejecuta la policía. Dígale al ministro de Interior que vaya a Cristo Rey solo. Dígale que vaya solo. Dígale que vaya solo. Yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Él no entra solo a Cristo Rey. Y yo soy de Cristo Rey. Correcto. Entonces, a partir de ahí tú tienes que ir mostrándole al país la confianza de eso. Él anda con 400 seguridad. Entonces, a partir de ahí yo te digo a ti, pero ¿y qué desarme estamos hablando? Si el que me está diciendo a mí que me desarme anda con un séquito al lado, ¿y entonces? ¿Por qué funcionario? ¿Y cuando termine? Entonces, al final me estás dando la razón. Claro que te la doy. Nosotros todavía, y debemos reforzar la policía, se debe tratar que la intención del presidente de reformarla, el mismo ministerio yo entiendo que debe dotarse de mayores capacidades técnicas y se debe sanear el cuerpo castrense, pero también dotarlo de las tecnologías necesarias, las herramientas, pues para poder tener una especie de criminalidad, control de la criminalidad, pero preventiva. Preventiva en el sentido de que se pueda en cada barrio, en cada sector, en cada comunidad, pues tener un saneamiento y poder corregir
esa parte de la población que lamentablemente no se ajusta a la norma, que por quizás falta de oportunidad ha tenido que delinquir o falta de educación. Entonces nosotros lograr que en sentido general la población entienda que existen normas, que el delinquir no es correcto, pero también debemos dar garantías a esos jóvenes de barrio de que puedan tener acceso a la educación, acceso a un empleo digno, para justamente cerrar la brecha de desigualdad que existe en la República Dominicana. Gadis, en la gestión de Leonel Fernández, creo que en su tercer periodo, él emitió un decreto que prohibía la importación de armas en República Dominicana. Sin embargo, en esa zona a la que tú representas, pasan miles de armas de fuego diariamente. ¿Ustedes tienen alguna medida de conocimiento o han puesto a las autoridades al tanto de lo que ahí sucede? Porque ¿qué se está haciendo para detener el flujo de armas cuando tú le estás pidiendo a una población, por otro lado, que se desarme, que deje de comprar armas, que el que la tiene en condición de ilegalidad, que la legalice, etcétera, etcétera? Si supieras que el tema del trasiego de armas, contrabando de armas, drogas, trata de blancas en la frontera es algo común. Nosotros tenemos una frontera abierta con el vecino país de Haití y por más que los cuerpos castrenses, en este caso el Ministerio de Defensa, ha intentado controlar este flagelo, no ha sido posible. Entonces, de hecho yo apoyo a que se construya en algún momento una verja perimetral entre ambas naciones, pero no con el objetivo de quizás aislarnos de Haití, sino de tener control de quién entra, quién sale y controlar también en gran medida ese tipo de situaciones delincuenciales que se dan, que es común en la frontera. Pero el tema de las armas no solo ingresan a República Dominicana por la frontera terrestre, también ¿por dónde llegan esas armas? Todos también, y sé que ustedes lo saben, que se envían también en los transportes de carga de Estados Unidos, Europa, hacia República Dominicana, en los famosos courier que traen comida, que traen electrodomésticos, que la diáspora envía acá, y eso es común verlo. Yo lo que entiendo que independientemente de eso, los famosos tanques, correcto, los famosos tanques. Entonces es un tema de tener los controles necesarios pues para poder controlar ese tipo de situación de cara al futuro inmediato. Ya dije, la Cámara de Diputados, tú presides la Comisión de Energía y Minas. La Barrick ha estado diciendo hace un tiempo, allá en la Cámara de Diputados incluso hubo una discusión con un legislador de Monteplata, que decía, bueno, que aquí están contaminando con una presa de cola que quieren hacer. ¿Eso ha llegado en alguna medida a través de una resolución, de un proyecto de ley, con el Ministerio de Medio Ambiente, con Energía y Minas, a la Comisión de Energía y Minas para evaluarlo? Si supieran que sí, que nosotros estamos apoderados como Comisión Permanente de Energía y Minas de la Cámara de un proyecto de resolución del honorable diputado Juan Suazo, el diputado por la provincia de Monteplata, y también cuenta con el aval o respaldo del diputado Román de Jesús, ambos legisladores de Monteplata, pues donde ellos hacen un llamado al Poder Ejecutivo para evitar las pretensiones de Barrick de construir una presa de cola en la comunidad de Cuance. Eso se ubica en el municipio de Peralvillo. De hecho, nosotros como comisión hicimos un descenso. Yamasá. Correcto, hicimos un descenso a la zona y pudimos constatar donde la comunidad, los legisladores, ¿y lo dejaron la iglesia, entrar? Sí, claro, la porque iglesia. Los diputados le están prohibiendo la entrada en todos lados. Sí, y la fortaleza de San Juan. No lo respetan. Dijeron, no, espérense, un tal Peralta ahí se paró y no lo dejó entrar. Sí, pero lo cierto es que hicimos un descenso, estuvimos en contacto con la comunidad. De hecho, hemos solicitado al Ministerio de Energía que se presente con nosotros allá a la Cámara, al de Medio Ambiente, a los fines de nosotros poder, y de hecho la minera, nosotros poder justamente contactar qué tan cierto es las pretensiones de Barrick. Pero lo cierto es que en dicha comunidad nos mostraron un área bastante verde donde se produce el cacao orgánico. Hay unas 2.500 familias que viven. Nace ahí el río Cuance. Uno de los mejores cacao del mundo. Correcto. Se produce en Monteplata. Nosotros pudimos constatar inclusive que cada familia posee una finca orgánica certificada, donde ellos ese cacao lo venden a los exportadores dominicanos y de hecho viven de eso. Lo más interesante de todo esto es que ellos electrificaron con propios recursos su comunidad. Entonces eso indica el nivel de poder adquisitivo que ellos, a pesar de que viven en una comunidad rural, tienen. Entonces entendemos que
las pretensiones de Barry, el Ejecutivo debe evaluarlas bien, independientemente de que se maneja la hipótesis que es una especie de acuerdo verbal que existe entre la minera y el Estado por un avance de los dividendos y los impuestos de este año 2021, que se entregó una partida el año pasado del Poder Ejecutivo, y del próximo año 2022 y 2023. Diputado, ¿se usa la justicia como arma para atacar políticamente al PLD? Como ha dicho Charlie Mariotti, a lo que veo, a ustedes lo tienen acorralado, a los PLDistas, la justicia independiente. Mira, si supieras que en cierta forma el secretario general tiene razón en su planteamiento. Y todo obedece a que si tenemos una justicia independiente, pues se deben ventilar y se deben judicializar cualquier caso punible de presunción de corrupción. Pero lo que hemos visto es que simplemente entonces se está atacando a los exfuncionarios del pasado gobierno, pero nosotros también entendemos que hay muchos casos que se han ido presentando en la actual gestión, posibles casos que se ventilan también en la opinión pública de gestiones anteriores, pero nosotros en sentido general como PLDistas, que es un partido de personas honestas, de jóvenes con mucha valía y de personas de mucha prestancia, estamos convencidos que sí debe corregirse este mal y debe perseguirse y condenarse, porque el dinero del pueblo no puede Pero está siendo perseguido el PLD sí, como claro partido. que sí, claro que sí, porque todo obedece a que cuando el gobierno pierde popularidad, entonces se judicializa un caso. ¿El gobierno está perdiendo popularidad? Claro que sí, entonces automáticamente... Entonces, 68, Luis, pero ¿y quién lo certifica? Su asesor político que es Bengochea. Entonces, a donde nosotros vamos y los datos que nosotros tenemos, que es que cada vez que el presidente pierde popularidad por cualquier medida o porque los supermercados se han convertido en la casa del terror, porque las gasolineras no hay forma de que uno pueda ir a suministrarse el combustible, porque la ineficiencia del sector energético es latente y entonces ya ha empezado la población a sentir los embates de la actual gestión. Entonces se empieza a judicializar para entretener al país con pan y circo. Ahora, pero independientemente con esto no quiero decir que estoy tratando de ocultar cosas, no, debe judicializarse, pero de manera equitativa, no sacar por los moños, como decimos nosotros comúnmente, un caso, para entonces empezar a crear el morbo, que de hecho entendemos que debe respetarse la dignidad de la persona, debe respetarse la presunción de inocencia, debe garantizarse el debido proceso, en cualquier caso punible, ¿verdad? Que se presuma que alguien cometió dolo, violentó la ley, para evitar dañar reputación. Eso es delicado, porque si al final tú resultas inocente, ya para la población, tú tienes una condena moral que es difícil de quitar, por más que el tiempo pase. Gadi, explícame eso de que en parte tienes razón, Charlie Mariotti. ¿Hay alguna parte donde no la tenga en el planteamiento que hace, según tu criterio, claro? Cuando él dice que se está utilizando la justicia como arma política, es justamente porque vemos una dirección marcada de judicializar inclusive personas ligadas al entorno del presidente Danilo de manera directa. Con esto nosotros no estamos diciendo que una persona sea inocente o sea culpable, pero lo que sí entendemos es, vuelvo y repito, que se debe tratar de manera equitativa, y si tenemos justicia independiente, tenemos varios casos que han sido sonoros inclusive en la prensa de funcionarios de la actual gestión. Nosotros vimos, por ejemplo, el caso de Kimberly, que se suspendió y se destituyó, pero hay un caso de un superministro que si, por ejemplo, el ex procurador tiene alguna implicación en un caso doloso, pues ese ministro debe responder a la acción. Portuaria en Puerto Plata. El tema de Portuaria en Puerto Plata, ¿qué ha pasado con ese caso? Peñaguaba, el caso de Peñaguaba, 100 millones de pesos del país, de nuestro pueblo, que fueron dilapidados sin pasar por ningún proceso. Dice que nosotros nos atacamos al PRM. No se utilizó la ley de compra 340-06 para contratar esos artistas. No, y cuando la población reclama, ¿qué se hizo? Se creó una especie de artificio para justificar, entonces lo que se hace es que se regala. Pero esos 100 millones de pesos en la provincia de Independencia, la provincia a la cual yo pertenezco, nosotros hubiéramos logrado con eso asfaltar las calles, por ejemplo, del Distrito Municipal de Limón o las calles de la comunidad de Tierra Nueva, y hubiera quedado dinero. Entonces yo entiendo que nosotros debemos hacer un llamado al presidente para lo que él prometió en campaña. Él prometió raciocinio del gasto público, lo cumpla. Porque lo que estamos viendo es un dispendio
préstamos y más préstamos, y sin embargo estamos viendo un dispendio de que se está utilizando el dinero que estamos nosotros autorizando como Congreso para pagar nómina. A ese ritmo que va el gobierno, ¿podría ganar un proceso de reelección en 3 años? Entendemos que no, pero habría que esperar, falta mucho tiempo aún. ¿Pero quién lo va a enfrentar? Nosotros como ¿El PLD, PLD? pero claro que sí. Con ese desgaste. Unido, Y tenemos candidatos buenos. ¿Cómo cuáles? Y en el futuro yo no descarto inclusive un posible reencuentro entre nosotros los PLDistas. Y saben a qué me refiero con eso. Oh, Gary, lo veo muy sonriente. Gary, sí, Gary, ¿Cuál sería el ¿tú cómo candidato? que tienes Escúchame, orientado? Cristian, espérate, escúchame. ¿Cuál sería el candidato que ustedes impulsarían entre Domínguez Brito o Abel Martínez, que son los que más punteros están ahora mismo dentro del proceso interno? Ciertamente son los más activos, pero también tenemos a doña Margarita, Pero no le hemos visto posiblemente haciendo tengamos nada, a Gonzalo también en el ruedo. Pero lo más importante de todo esto es que nosotros como partido estamos trabajando en nuestra reestructuración, en fortalecimiento institucional, para poder entonces montar al candidato que elijamos, porque ya la Fuerza del Pueblo tiene un candidato definido. El PRM también entonces vislumbra que No, tiene un elija el candidato del Y PRM. nosotros vamos a definir un candidato en el transcurrir serio, de Gary. este año y el año ¿Tiene próximo. problema serio? Entendemos que no. Y al final, Eso que usted mencionó, la mayoría están desgastados. es que no es así. La obra de gobierno del PLD está intacta. Gaby, Pero La Margarita revolución decía- educativa, la interconexión vial del país, que Ajá. la hemos cambiado durante las gestiones del PLD. El crecimiento económico y el poder adquisitivo. Cuando nosotros asumimos el gobierno la primera vez como partido, ¿ustedes se acuerdan lo difícil que era conseguir o tener acceso a un vehículo, a una vivienda 96, digna? 2000. Entonces, el tener inclusive un celular era un lujo, y sin embargo ahora hasta los limpiabotas tienen un celular. Porque la realidad es que nosotros hemos transformado el aparato productivo de la República Dominicana, independientemente de que los gobiernos tienen sus luces y sus sombras. Pero la obra intangible del PLD está ahí, la tangible y la intangible. Gadi. Tenemos otra República Dominicana. Eddie, esa reestructuración de la que tú hablas en el PLD se llevó a Miriam Cabral de la Secretaría de Organización y a Héctor Olivo de la Comunicaciones del PLD. Que lo que está pasando es que la gente está soltando la secretaría. Vi que designaron a Mayo Vanés ahí al frente de la Secretaría de Organización del partido. No, en el caso de doña Miriam es un problema de salud, está convaleciente, y como nosotros decía que estamos trabajando un proceso de reestructuración, de validación de las estructuras de base, creación de nuevos organismos, pues había que continuar con el trabajo, y de hecho Mayo Vanés ¿qué tiene doña Miriam? es actualmente vicesecretario de dicha secretaría. Entonces simplemente es poner en manos de alguien que conoce, que ha estado trabajando con doña Miriam en todo este proceso para que continúe nuestro cronograma de trabajo. Pero, ¿qué En tiene el doña caso Miriam? de Porque eso como que no se comunicó. don Héctor sigue con nosotros ahí trabajando por el fortalecimiento del partido. Sí, pero está fuera ya de... Cuando tú sales de una secretaría por la que tú luchaste incluso en un proceso interno, La que fue por segunda más votación, importante. tú dices, bueno, algo anda mal, algo huele mal en Dinamarca, como se dice popularmente, que puede ser porque nadie renuncia porque quiere o suelta eso porque quiere. El caso de Miriam está bien, te lo compro por el tema de salud. Sí, el caso de don Héctor, y disculpa que te interrumpa, no conozco las estríngulas, lo que sí pude ver, que él quizás pudo molestarse por algo que yo vi en Twitter. Yo vi muchos dirigentes jóvenes del PLD reclamando un mejor manejo de la plataforma de Twitter. Yo entiendo que eso pudo haber sido lo que le creó el disgusto, pero yo con don Héctor de manera personal no he podido hablar, pero entendemos que, de hecho, él manifestó que su permanencia en la Secretaría dependía del presidente Danilo. Entendemos que en los próximos días se habrá dado, y si no, se dará muy brevemente, muy cercano. Antes de que usted a se estos vaya, días. que nos queda poco tiempo ya, nos quedan 3 minutos, el sector empresarial está apuntando ya de manera directa a usar los recursos de los fondos de pensiones para construir viviendas. Ya ayer lo planteaba el presidente del CONEP, Pedro Brachi. Eso va para el Congreso. Su posición en ese sentido, porque va a ser dentro de la modificación de la ley. Mi posición, la del pueblo dominicano. Los fondos de pensiones corresponden a los trabajadores. Nosotros realizamos vistas públicas justamente con la modificación a la ley. Y hubo un denominador común. Todas las asociaciones de trabajadores, las asociaciones de profesionales ligados al sector salud, coinciden en que los fondos de pensiones en la reforma a la ley deben ser eliminadas, inclusive las AFP. Nosotros, de hecho, entendemos que debe haber una reforma profunda y fijaremos posición al respecto. ¿Pero es una posición en el hemiciclo del PLD o...? No, una posición personal okay. y de la gran mayoría de los diputados.
porque es injusto que nosotros tengamos unos fondos de pensiones, caramba, donde el trabajador trabaja de sol a sol día a día y que al final el ciudadano o trabajador no tenga garantía de tener acceso al dinero que él cotizó. Correcto. Y lo que hemos visto, que año tras año se anuncian miles de millones de pesos en ganancias de un dinero que es tuyo, que es mío, que es de todos nosotros, y sin embargo, lo que vemos es un grupo empresarial enriqueciéndose con nuestro dinero. ¿Estás de acuerdo con el 30% entonces? Claro que estoy de acuerdo con Que el se 30%. No con el 30%, no con el 100%. El 100%. Pero ¿y eso no sería, Gadi, Cuando se refieren entonces no bebe un Mire, chelo. señores, eso no causaría un ¿saben por problema qué lo económico? digo? Lo digo con indignación. Porque he visto muchos casos de personas fallecidas donde los familiares van a reclamar los fondos, Se le gastan dinero, los zapatos. y se le gastan los zapatos Sí, haciendo sí, sí, diligencia. sí. También he visto casos de personas que al cumplir la mayoría, o sea, la edad establecida en dicha ley, que son los 65 años, Sí. también verlos sufrir de impotencia porque no han tenido acceso a un dinero que es de ellos. Y lamentablemente... Casi 2.000 millones ahí represados. Correcto, De y eso, lamentablemente los empresarios ligados al sector son juez y parte en este asunto porque ellos mismos se están reglamentando. Gadi. Eso hay que cambiarlo en la Sí, ley. Gadi, O sea, sí, yo mismo sí. hago las reglas, Sí, sí, entonces sí, yo sí. mismo Ah, me con la regla estoy fiscalizo, de entonces ¿qué pasa? Entonces, de hecho, eso inclusive ha mantenido que los gobiernos, no solo Abinader ahora que vimos que emitió unas pensiones solidarias, lo hizo Danilo, pero Danilo en vez de hacerlo con montos tan elevados, Danilo lo hacía con los envejecientes, personas pobres, con pensiones de 5 o 6 mil pesos para garantizar los medicamentos de las personas de avanzada edad, pero vimos ahora inclusive que a los sindicalistas, los connotados sindicalistas, se le otorgaron pensiones entre 50 y 75 mil pesos. Esas pensiones que otorgó el presidente no se hicieron bajo la ley 87-01. Eso no pudiera generar inflación, como han planteado incluso, escuché al propio Juan Ariel Jiménez hablar al respecto dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que salga tanto dinero junto de golpe con la entrega quizás del 30% y demás, no pudiese generar en alguna medida un consumo masivo y la generación de dinero inorgánico, etcétera. El tema está en que la población está golpeada por los embates de la pandemia. Eso sumado a la ineficiencia en la gestión del actual gobierno, entonces el ciudadano común, el pobre, tiene que tener acceso a dinero fresco. Y ese dinero está ahí. Un 30% yo entiendo que es justo, sano para la ciudadanía, sano para la economía, y de hecho países de América Latina lo han hecho y no ha pasado tal cual cosa. Bien. Gadi, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, Gadi Corporán, diputado del Partido de la Liberación Dominicana y representante de la provincia de Independencia, estuvo con nosotros esta mañana en Despierta RD.